profesora de educación primaria por el Centro Regional de Educación Normal CREN de Iguala y doctora en educación por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Es docente de tiempo completo en el Centro de Actualización del Magisterio, ubicado en la ciudad de Iguala, en el programa de maestría en competencias para el desempeño docente y en la licenciatura en educación secundaria. Además, forma parte del cuerpo académico en formación, titulado Formación Docente, Prácticas y Currículum. Ha publicado capítulos de libros y artículos sobre la formación de los formadores. Ha presentado ponencias y participado en foros y mesas de discusión en distintos eventos académicos relacionados con la formación inicial de docentes. Además, ha realizado estancias académicas en la Universidad Estatal de Arizona y en la Universidad de Valencia. Se ha desempeñado como responsable de las áreas de gestión de la educación normal de la Secretaría de Educación en Guerrero. Desde 2011 colabora con la Dirección de Educación Superior para Profesionales de la Educación de GESPE, ahora de GESU. Fue responsable de la Dirección de Desarrollo Académico y coordinó los trabajos del diseño de los planes y programas de estudio 2012. Participó en la construcción de la estrategia de fortalecimiento y transformación de las escuelas normales. A partir de 2017, participó en la revisión y actualización de los planes de estudio para la formación de maestros de educación primaria, preescolar, preescolar intercultural bilingüe, primaria intercultural bilingüe y posteriormente en el rediseño de los planes 2018, así como en el diseño de la licenciatura en inclusión educativa junto con el doctor Eduardo Mercado y la doctora Ofelia Ángeles. Por invitación de la doctora Silvia Ortega, colaboró en el estudio y elaboración del Informe Nacional sobre las competencias del siglo XXI y las pedagogías de la inclusión en la formación inicial docente en las escuelas formadoras en México, bajo el auspicio de la UNESCO en Chile. Hasta la fecha, colabora a distancia con la de GESUM en el diseño de cursos de las licenciaturas del Plan 2018. Pues es un gusto y es un honor que nos pueda acompañar. Doctora Carmen, bienvenida. Ya es parte del VINE, ya es parte de la LIE. La verdad es que el tiempo que ha convivido con los docentes, pues su gran calidad humana, además del gran profesionalismo y el gran dominio en todas las áreas disciplinares que maneja, es un gran ser humano, la queremos mucho, la admiramos y para nosotros es un gusto y un honor tenerla nuevamente, aunque sea de manera virtual, en la LIE del VINE Puebla. Gracias, doctora Carmen. Muchísimas gracias. Yo siempre, y incluso me gusta comentarlo, siempre que estoy trabajando con ya sea estudiantes o colegas, ¿no? Que no son de mi escuela, me pongo muy nerviosa, ¿ya? Y también ya me di cuenta que comentarlo también me ayuda, ¿no? Porque eso quiere decir que pues estoy atenta también a las reacciones, a lo que se espera, ¿no? Que uno haga, ¿no? Pero en realidad creo que agradezco mucho las palabras, la presentación, pues nos hemos encontrado en muchos espacios académicos. Creo que he tenido la oportunidad de tener grandes maestros, entre ellos muchos de ustedes. Entonces yo creo que el aprendizaje y la formación en todos estos procesos ha sido mutua, compartida, e incluso, ¿no? Yo platicaba con Eduardo hace unos días y le decía que el de haber estado trabajando con los docentes, ¿no? Acerca de esta opción de titulación del informe de prácticas, pues permite como reencontrarse otra vez con los colegas, tratar de entender cómo estamos pensando, las expectativas que tenemos
y sobre todo enfatizar la gran responsabilidad que tenemos de acompañar a los estudiantes en este último tramo, ¿no? Entonces, para mí al contrario, es un honor que me hayan invitado. Les decía yo a compartir un poco, para compartir con ustedes algunas de las pocas experiencias, o quizá, bueno, quizá ya también varios años trabajando la investigación-acción con docentes en servicio, que pues ha permitido, ¿no? O nos permite tener ya como mucho más claro como por dónde transitar y salvar algunos de los obstáculos que si bien pudimos haber tenido cuando iniciábamos haciendo investigación con los docentes o docentes muy jóvenes, yo creo que eso nos ayuda y nos sirve como experiencia para trabajar ahora con los colegas muy, pero muy jóvenes y que en poco tiempo se van a incorporar, ¿no? al trabajo docente, ¿no? Ya están muy cerca, ¿no? Un año pasa sumamente rápido. Y bueno, quiero iniciar diciéndoles que creo que también se lo escucharon a Eduardo, cuando trabajábamos y escribíamos el libro de orientaciones para la titulación, algo que discutíamos mucho era que teníamos que comprender que este era un cierre de un proceso, ¿no? Que era un momento en donde los estudiantes que en este momento se están formando en la escuela normal, pues permitiera que dieran cuenta de las competencias que han ido paulatinamente desarrollando en cada uno de los semestres y que haciendo uso de cualquiera de las opciones de titulación, ellos pudieran entablar un diálogo que cerraba un proceso, pero que abría otro, ¿sí? Es decir, cerrar el proceso de formación inicial y de alguna manera proyectarse hacia lo que va a ser el campo laboral en los próximos 20 o 30 años de su vida, ¿no? Porque pues así es nuestra carrera docente. Y cuando pensamos así en las opciones de titulación, la intención era que lo viéramos como una continuación, ¿no? Y que un cierre que continuaba muchos de los trabajos que se estaban haciendo y que no entráramos en esas tensiones que en algunos momentos en esta educación terciaria pone, ¿no? La elaboración de cualquier opción de titulación, ¿no? Como si pensáramos que tendríamos que partir de cero, ¿no? Y que no sabemos nada. Por el contrario, ¿no? La idea de pensar en el trabajo de titulación es mirar todo el recorrido que se ha hecho en cada uno de los semestres, perdón, y recuperar, ¿no? Aquellos elementos dependiendo de la opción que se seleccionara y echar mano de todo lo que ya forma parte, ¿no? De ese en esa mochila que uno trae ya, ¿no? Con saberes, con experiencias, con conocimientos, ¿no? Con un conjunto de bases teóricas, metodológicas, etcétera, que se han ido construyendo, ¿no? No nada más acumulando, sino que se ha construido una serie de saberes. Entonces, esa es la idea principal. Y bueno, la invitación que me hicieron, ¿no? Con la maestra, aquí con la maestra Mago y la directora de la carrera, era trabajar también no solo con los docentes, sino con los estudiantes, como un poco más acerca de las bases, ¿no? Que permitirían abrir camino en esta opción que ustedes eligieron en este momento, que es el informe de prácticas profesionales. ¿Sí? ¿Me podrías ayudar, Mago, con la presentación? Les quiero contar que esta presentación, vamos a usar las mismas presentaciones que trabajamos con los docentes, con esta idea, ¿no? De que ustedes también, no solo de manera instrumental, sino que con un conocimiento, ¿no? Darles las bases para un conocimiento que ya ustedes podrán ampliar, ¿no? Documentarse mucho más, pues tengan las bases de teóricas y metodológicas que sustentan, ¿no? Este informe de prácticas en un primer momento y en otro momento, pues ya echar mano de los recursos que
que ustedes, de la información que ustedes documentaron, para tratar de identificar, ¿no?, los problemas de práctica, ¿no?, con los que eventualmente nosotros vamos, o junto con ustedes se va a trabajar durante el próximo ciclo escolar, ¿no?, con esta idea de que logren titularse. Y la primera parte, las primeras 3, 4 láminas de la presentación, es como para explicarles esto que les estoy diciendo ya de manera muy puntual. El propósito primero de estar reunidos, les decía, primero con los docentes y después con ustedes y después otra vez todos juntos, junto con sus asesores, ¿no? ¿no?, también a los docentes, ampliar, ¿no?, en el caso de los docentes, para ampliar todo su marco referencial con respecto a la investigación-acción y cómo aplicarla, ¿no?, en el informe de prácticas, ¿no? Y con ustedes sí, pues iniciar en el conocimiento metodológico de lo que significa hacer investigación-acción, ¿no?, como una opción dentro de la investigación cualitativa, que lo que nos permite, de alguna manera, es resolver problemas de práctica o mejorar algún aspecto de la práctica que se quisiera atender. ¿Podrías pasar a la siguiente diapositiva, Mago? Voy a intentar compartir yo porque algo nos pasa por ahí. Que no nos deja ver la pantalla completa, pero ahorita yo intento compartir y a ver si ya mejora esta situación. Y creo que tampoco pasaban, ¿verdad? Porque yo ya la tenía en la diapositiva 3 y pues creo que estaba esperando porque yo ya la tenía en pantalla completa y no los veía y no, algo pasa con mi máquina porque le puse modo de presentación, pantalla completa, le pasé y ya iba yo en la página, en la diapositiva 3 y no, pero ya no sí se me a ver si... Me van diciendo si se... porque no, ya no las veo, ¿sale? Por favor, gracias. Sí, es que este MIDE es complicado. Ya se ve, Siri. Nada más si te regresas a la 2, a la hoja. ¿Perdón? Sí. Ya. Ya se ve la diapositiva 2. Así está bien, Carmen, ¿verdad? Ajá. Sí. Esto ya tiene que ver la segunda diapositiva con lo que les explicaba, ¿no? Una era, pues, complementar a los docentes, ¿no?, las herramientas de la acción, ¿no?, que es un acompañamiento a los estudiantes y con los estudiantes, pues prácticamente información de inicio, ¿no? La metodológica también que sostiene profesionales y que, bueno, desde el momento en que todas, sí son todas jóvenes, hay algún colega varón. No alcanzo a ver a todos, pero tengo son puras sillas jovencitas, perdón. Y de repente con esos asuntos de género también a veces tiene que ser cuidadoso porque si no a veces se vuelve uno excluyente.
Sí, les decía que con la idea es dotarles de información a todos y todas las colegas que van a, que decidieron, ¿no?, atender un problema de su práctica, ¿no?, y eventualmente hacer durante cerca de un año, realizar un proceso de investigación con esta idea de mejorarla o de transformarla. ¿Podemos pasar a la siguiente? Les decía, van a ser 4 sesiones, ¿no? Me voy a ir rapidito. Esta primera, que es hablar de la investigación-acción como metodología para reflexionar la práctica, justo eso que ya estoy comentando. La dentro de 8 días va a ser sobre los pasos de la investigación-acción, planificar, actuar, observar y reflexionar. Y para la siguiente semana, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Sí? Vamos a identificar problemas de práctica, es decir, 2 sesiones van a ser teóricas, conceptuales, ¿no? Pero ya la tercera y la cuarta nos vamos a abocar a identificar problemas de práctica, pero van a quedar algunas tareas para ustedes a partir de hoy con esta idea de ayudarles, ¿no?, de darles algunas herramientas para ayudarles a precisar su problema de práctica con respecto al tema que ustedes ya en un primer momento ya expresaron en su carta de exposición de motivos. Y la cuarta sesión, que la idea es que ya construyamos con ustedes una ruta de acompañamiento, ¿no?, de cómo desarrollar este proceso de investigación hasta el momento de su titulación, ¿no? Y la primera que me gustaría, ¿no?, la primer consigna o idea que yo quiero dejarles a todos ustedes a partir de este día es que desde hoy que estamos tomando este sencillo seminario, ¿sí?, se imaginen ustedes, se imaginen a Gabriela, a Yesenia, a Nancy, a Belén, a Jessica Fernanda, y al resto del grupo que tomó esta opción, que se imaginen y se vean tituladas en el mes de julio. ¿Sí? Yo sí les voy a pedir, ¿no?, que hagan ese ejercicio, ¿sí?, que desde este momento que ustedes van a tomar este seminario, que hagan un acto en donde en el mes de julio se vean tituladas para que durante estas 4 sesiones vayamos como acomodando, ¿no?, los pisos o el andamiaje, ¿no?, los andamios para que ustedes puedan llegar a ese lugar. Y eso es una de las grandes tareas que ustedes van a tener, ¿no?, que se vean ahí como una de las cosas más importantes de su vida profesional para el próximo año. Además de que posiblemente alguna de ustedes también ya tenga previsto casarse, ¿no?, que eso tampoco lo podemos desdeñar. ¿Sí? Bueno, como les decía, la sesión de hoy es que hablemos un poco acerca de la investigación-acción como una metodología de investigación para reflexionar la práctica. ¿Podemos pasar a la siguiente? Sí. Y si ustedes recordarán, cuando tuvieron una primer charla con el doctor Eduardo Mercado, Eduardo les planteaba, ¿no?, si ustedes, o sea, como una serie de cuestionamientos acerca de lo que querían hacer en tanta opción de titulación. Y decía, si usted quiere dar cuenta de cómo ha sido el desarrollo de sus competencias durante la licenciatura, pues hay una opción, ¿no? Está el portafolio de evidencias. Si usted quiere contribuir al campo del conocimiento, si usted tiene una duda con respecto a algún campo del saber, si usted tiene alguna duda acerca de lo que está sucediendo con la práctica o con la manera en la que están aprendiendo los alumnos, ¿no?, o con las prácticas de los profesores, ¿no?, en los USAER o en los CAMP, pues ustedes tendrían que hacer una investigación. Pero si ustedes lo que quieren es transformar su propia práctica, asumiendo una perspectiva crítica y reflexiva de su docencia, bueno, pues entonces habría que hacer un informe de prácticas,
¿no? Y ahora la pregunta entonces que nosotros nos tendríamos que hacer, ya estando aquí en este lugar, ¿no? Bienvenidas todas al informe de prácticas, es de qué manera podemos intervenir para transformar su propia práctica, asumiendo una perspectiva crítica y reflexiva de su docencia. Es decir, esa pregunta hagan la suya, ¿no? Ahora sí, ¿de qué manera puedo intervenir para transformar mi propia práctica desde una perspectiva crítica y reflexiva de mi docencia, ¿no? Y bueno, pues para responder esta pregunta pasamos a la siguiente. Desde la investigación cualitativa, ¿sí? Se han planteado una serie de principios que nos señalan que en tanto investigación, ¿no? En tanto investigación, la ruta desde la investigación cualitativa que me permitiría a mí poder mejorar o transformar mi práctica sería la investigación-acción. Es decir, la investigación-acción forma parte de una serie de perspectivas de la investigación cualitativa y con una serie de características que generan una ruptura con la investigación o con el enfoque positivista que se había estado realizando durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX. ¿Sí? En este sentido, digamos, ustedes, no sé si, bueno, lo que han leído recordarán, regularmente son otros los que dan cuenta de la práctica de los profesores, son otros los que vienen y nos dicen que nos han observado, son otros los que nos recomiendan qué estrategias diseñar para intervenir, ¿no? Pero son muy pocas las experiencias en donde son los profesores los que generan resultados de investigación acerca de la práctica. Y la idea desde la investigación, ¿no? Es que estos procesos reflexivos, críticos, ¿no? Que se pudieran hacer para mejorar la práctica, se documentaran, ¿no? Tal es el caso de ustedes, y que no nada más se intervenga, sino que realmente se seleccione un problema de práctica, se documente metodológicamente desde los principios de la investigación y que seamos nosotros mismos, ¿no? Los docentes, en este caso ustedes, los que generen, ¿no? un texto en donde dé cuenta de ese proceso. ¿Sí? Ahora bien, la investigación-acción, como les decía, es un tipo de perspectiva que pertenece a la investigativa, que pertenece a la investigación cualitativa. Tenemos como dos grandes formas de hacer investigación, y no voy a profundizar más, ¿no? Una de carácter cuantitativo y otra de carácter cualitativo. Nosotros nos vamos a enfocar más a la investigación cualitativa. Les decía, la investigación cuantitativa tiene que ver más con el enfoque positivista, ¿no? Dominante, ¿no? Incluso en el campo de las ciencias sociales, ¿no? Les decía, durante el siglo XIX, y a inicios del siglo XX se hace, ¿no? Una nueva tendencia acerca de generar otro tipo de explicaciones, ¿no? Acerca de los fenómenos sociales. En este caso, la educación está considerada también como parte de estas ciencias sociales, ¿no? Ahora, esta investigación cualitativa, que es lo que yo quisiera que ustedes tuvieran como grandes bases, ¿sí? Se considera que es muy sensible, ¿sí? a valorar la perspectiva natural o la comprensión interpretativa de la experiencia humana. ¿Eso qué significa? O sea, que se pueda hacer investigación en el mismo lugar donde suceden los hechos, ¿no? Por eso la perspectiva naturalista, y que haya una gran comprensión interpretativa acerca de la experiencia humana, es decir, ¿no? Que logremos documentar en este caso la propia experiencia, nuestra propia experiencia,
generando una comprensión de nuestras interpretaciones con respecto a lo que está sucediendo, ¿no? Es decir, ¿no? De qué manera yo como docente o ustedes como futuros docentes, ¿no? Puedo generar explicaciones a partir de las cosas que estoy realizando en el mismo lugar en donde estoy practicando, ¿sí? Y cómo con la interpretación que yo hago de mi propia experiencia, ¿no? Voy generando, ¿no? Voy teorizando, ¿no? Como dicen algunos especialistas, voy generando también mis propias aportaciones con respecto a lo que estoy viviendo y queriendo modificar y transformar. Y podemos pasar a la siguiente. Sí, de la investigación cualitativa, por eso se le llama también que es un campo multidisciplinar o transdisciplinar, porque se incorporan distintas disciplinas cuando yo hago un tipo de investigación, pero lo más importante en lo que yo quiero precisar es en las características de lo que es la investigación cualitativa. ¿Sí? De entrada, el investigador, antes de tocar que sea inductiva o deductiva, ¿no? El investigador, ¿no? Lo que les decía al momento, ve al escenario y a las personas desde una perspectiva holística. Esto es muy importante, porque no son consideradas como variables. Cuando se hace, porque se sigue haciendo investigación cuantitativa, ¿no? Los sujetos se vuelven números, se vuelven datos, se vuelven variables. Y en este caso, en la investigación cualitativa, el investigador no ve el área que va a analizar e investigar desde una perspectiva holística, es muy integrada en donde se dan espacios de relaciones entre todos los sujetos, se entretejen relaciones entre todos y eso cambia la mirada del investigador, ¿no? Ustedes durante todos estos semestres, digamos, habían estado siempre poniéndose los lentes así como del docente que van a ser, y sobre todo más que del docente, del profesional de la educación, ¿no? Yo creo que si hay alguien de las licenciaturas para la formación de maestros que tiene que diversificar mucho más su función, son ustedes los que se están formando para trabajar en los servicios de educación especial, porque no únicamente son maestros frente a grupo. Ahorita si están en un campo, pues sí son responsables de la pena ser responsables, pero si trabajan en una USAER, van a formar parte de un espacio de relaciones con otros sujetos, ¿no? Los docentes de apoyo del lenguaje, de comunicación, con el psicólogo, con las trabajadoras sociales, es decir, con los docentes de grupo, ¿no? Con los directores de las USAER, con los directores de las escuelas, es decir, ustedes tienen que tener una mirada mucho más holística del tipo de trabajo que tienen que desarrollar, y entonces también es bueno que reconozcan que el hacer este tipo de investigación pues abre mucho más esta perspectiva, que ustedes ya de suyo tienen un campo muy pero muy amplio y que de alguna manera en el curso que llevaron ahorita que están terminando en la investigación de casos, pues parte de esa investigación de casos tiene también sus bases en la investigación cualitativa, ¿no? En generar explicaciones con respecto a situaciones muy específicas que ustedes han decidido estudiar desde ese espacio curricular, en donde me queda claro que por la pandemia pudo haber tenido ciertos ajustes, pero ahí ya tuvieron algunos acercamientos a lo que implica hacer como los primeros intentos de un tipo de investigación, ¿no? Ahora, hacer investigación cualitativa, pues es muy amplio, el campo de investigación es muy, muy amplio, pero es importante que ustedes sepan que el sustento que tiene a la vez la propia investigación-acción, que va a ser como la ruta metodológica que ustedes van a desarrollar para su informe de prácticas, pues también tiene su sustento en todas estas características de la investigación cualitativa.
¿sí? De ahí que sí es muy importante que ustedes se sensibilicen con las características, ¿no? Los investigadores son sensibles a los efectos que ellos mismos causan sobre las personas, ¿no? En este caso, como un investigador cualitativo, pues ustedes van a ser muy sensibles a los efectos que ustedes con los estudiantes trabajan para que hagan sus intervenciones, ¿sí? También es importante que comprendan que es de investigación, el investigador que es investigación cualitativa, ¿no? Suspende o aparta sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones y entonces mira lo que está haciendo con ojos de investigador y eso es bien importante. No sé si les ha pasado, pero cuando están ustedes con su que identifiquen las dificultades o los problemas que ustedes tienen en la práctica, como que dicen, ay, me da mucho trabajo, ¿no? Pero cuando van y observan, ya sea a un docente AMS, ¿no? En un centro de atención múltiple, en cualquier nivel educativo, o observan a algún docente de USAER, inmediatamente se ponen los ojos, así como que unos lentes para mirar al otro y pueden identificar, ¿no? Desde la experiencia que ya ustedes tienen, una serie de aspectos que podrían ser mejorables. En este caso, ¿no? Ahora que ustedes van a empezar a hacer investigación cualitativa, ¿no? Como investigación-acción, pues también tendrán que apartarse de sus propias creencias, perspectivas y predisposiciones y tendrán que mirar a su práctica con los mismos lentes que se ponen para mirar cuando van a ver a los otros, ¿no? Es decir, tiene uno que también tomar distancia, ¿no? Como investigador de lo que estoy haciendo. Primero para proponer, pero después para analizar, ¿no? Y poder argumentar, explicar, ¿no? Describir aquello que he estado haciendo y sus implicaciones en el aprendizaje. Y algo también muy importante es que todos los métodos cualitativos son humanistas. Eso es muy importante porque reconoce el valor universal del ser humano. Y eso nos hace también muy sensibles al tipo de trabajo que estemos realizando y con aquellos aspectos que realmente queremos documentar. Y se reconoce, por supuesto, que todos los escenarios y personas son dignos de estudio. Es decir, desde ahí se reconoce entonces que si yo quiero, ¿no? Si yo tomo la decisión de querer mejorar mi práctica, mejorar la práctica implica, ¿no? También poder documentarla y estudiarla desde la investigación. Es decir, no nada más decir, ay, se me ocurre hacer esto para ver qué pasa, ¿no? Y no efectivamente identificar un problema de práctica, pensar y reflexionar en un tipo de intervención para mejorarla y después documentar ese proceso de mejora, ¿no? Lo importante en todo esto no es decir qué tan exitoso soy, sino dar cuenta del proceso. Y eso es muy importante también dentro de la investigación cualitativa, ¿sí? Que no estén pensando en tener que hacer un tipo de investigación en donde van a lograr que el 100% de los estudiantes que ustedes atienden se resuelva el problema que ustedes tienen en su práctica, sino lo importante es ir aplicando, detenerse, reflexionando, ¿sí? Y pensar que todos los escenarios y todo lo que suceda es digno de estudiarse y de documentarse. Y podemos pasar a la siguiente. Ahora, yo les decía, la investigación cualitativa, ¿sí? Tiene distintos métodos de hacer investigación y que va a responder a lo que yo quiero investigar, ¿no? Esta es así como una pincelada muy rápida con respecto a esta información. Si yo lo que quisiera, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con lo que hablaban con el maestro Eduardo. Si yo lo que quisiera investigar son cuestiones de significado, explicitar la esencia de la experiencia de los actores, es decir, si yo lo que quisiera es
documentar la experiencia de los profesores, ¿no? De los CAM con respecto a su docencia en la pandemia. Bueno, desde la investigación cualitativa, yo lo que tendría que hacer es fenomenología, ¿sí? La fenomenología, su fuente es la filosofía, y lo que yo tendría que estar utilizando es la grabación de conversaciones, estar platicando mucho con los docentes y pedirles que escriban sus anécdotas de sus experiencias para que a partir de ellas yo empiece a analizar, ¿no? Y recupere su experiencia. ¿Sí? Me pueden servir como fuentes la literatura fenomenológica, las reflexiones filosóficas, poesía, arte, etcétera, que pudieran ser aplicables, ¿no? Si yo tuviera, por ejemplo, si yo quisiera investigar cuestiones descriptivas, interpretativas, ¿sí? Como los valores, las ideas, las prácticas de grupos culturales, ¿sí? De ciertos grupos, ¿no? Yo lo que tendría que echar mano es de la etnografía, ¿sí? La etnografía, como ustedes, yo creo que también ya han leído un poquito, lo pudieron haber leído en el bachillerato, ¿no? Cuando revisaron las técnicas de investigación. La etnografía nos sirve precisamente para describir, ¿no? La cultura, ¿no? Y entonces llega un observador, ¿no? La principal técnica y el instrumento es la observación participante, el apoyo en algunas entrevistas no estructuradas, hacer algunos diagramas de redes sociales, ¿no? Que lo que permitiría es describir cuáles son las prácticas de ciertos grupos culturales, ¿no? Por ejemplo, si ustedes quisieran describir cuáles son las prácticas culturales que en un camp, por ejemplo, ¿no? Ahí el papel del investigador es de hacer observación. Eso no es para la práctica, eso es para otro aspecto que se quiere investigar, ¿sí? Ahora, si yo lo que quiero es investigar cuestiones de proceso, experiencia a lo largo del tiempo, el cambio de tener etapas o fases, está, ¿no? El método de lo que es la teoría fundamentada, que se está basada prácticamente en entrevistas, ¿no? Entrevistas y entrevistas en profundidad, ¿no? Con los sujetos, ¿no? Para documentar sus experiencias a lo largo del tiempo. Y si yo quisiera, ¿no? Ahora sí, a investigar sobre cuestiones centradas en la interacción verbal y el diálogo, yo tendría que hacer etnometodología o análisis del discurso, ¿sí? Y entonces tendría yo que estar analizando los diálogos, ¿no? Los diálogos y las interacciones, ¿no? De ciertos sujetos, ¿sí? Y eso implicaría también otra metodológica, ¿sí? Pero fíjense, si yo quisiera, ¿sí? Investigar cuestiones de mejora y de cambio social, ¿sí? Para eso es la investigación-acción. Es decir, ¿sí? Si yo lo que quiero es mejorar mi propia práctica, no investigar lo que piensan otros, no saber de la información de otros, sino lo que quiero es mejorar mi práctica, ¿no? Y dice ahí, y cambio social, es decir, y transformarla, ¿no? Porque cuando yo transformo mi práctica, lo que hago es un cambio social en mi grupo, en la escuela, y para eso, ¿no? Echo mano, ¿no? De distintas fuentes de la teoría crítica, ¿no? Que tiene sus bases desde el mismo John Dewey, ¿no? Desde la perspectiva experiencial de John Dewey, ¿no? Los trabajos de reflexión de la práctica de Donald Schoen, es decir, hacer un análisis crítico, como estaba puesto en la pregunta, ¿no? de inicio, una reflexión crítica, ¿no? Con respecto a el cambio que yo quiero realizar o la mejora que yo quiero realizar. Y en las técnicas y los instrumentos, dice la referencia, ¿no? Este libro de Rodríguez Gil y García, que ocupé para hacerles esta breve introducción, pues he hecho mano de una miscelánea de técnicas, es decir, para documentar la investigación-acción, yo tengo que hacer de entrada observación participante,
puedo hacer entrevistas, ¿no? Puedo hacer grabaciones, puedo grabarme, puedo entrevistar a los docentes con los que estoy colaborando. En su caso, si ustedes todas están en camps, también pueden hacer entrevistas con los padres de familia. Es decir, hay una gran variedad de técnicas e instrumentos de las que se pueden echar mano y de distintas fuentes de datos. ¿Sí? Y ya, si yo quisiera no investigar cuestiones subjetivas, es decir, conocer acerca de las personas, pues tengo el método biográfico, ¿no? Que tiene su fuente en la antropología y que la técnica es la entrevista. Y bueno, ustedes hicieron incluso algunas entrevistas, hicieron algunas como especie de biografías de algunos profesores en el curso del sujeto al inicio y esa es así como una breve entrada, no quiere decir que hicieron biografías como tal, como investigación, pero sí utilizaron algunas de las herramientas para hacer las biografías que ustedes trabajaban. Ahora, con esta breve, digamos, entrada, ¿no? Muy rápida, si ustedes quieren, muy apresurada, lo que yo quiero decirles es que también más adelante, si ustedes van a hacer un posgrado, ¿sí? Y de repente les digan, ay, pues pueden hacer posgrados profesionalizantes o posgrados de investigación, que ustedes tengan las bases de que este trabajo de informe de práctica que hicieron, pues tiene sus referentes en la investigación cualitativa, se sostiene en los marcos, ¿no? Teóricos y metodológicos de la investigación-acción, pero que también tienen ustedes un conocimiento, si quieren, vagos, y ustedes al rato pueden consultarlo en distintos textos en internet, de que también hay otras formas de hacer investigación, ¿no? O sea, no es la única forma de hacer investigación como tal, ¿no? Investigación educativa, únicamente la investigación-acción, que hay otras formas de hacer investigación, pero que eso va a depender de lo que uno quiere investigar o de lo que uno quiere conocer. Y con esta idea, ¿no? Les planteé este marco y que ustedes puedan ver que dentro de la investigación cualitativa, pues hay una perspectiva, ¿sí? Que uno la toma de ahí y que es la investigación-acción. ¿Por qué me detengo ahí? Porque es muy importante que ustedes sepan, ¿no? Igual se los había comentado Eduardo en la primera charla que les dio, que la base del informe de prácticas profesionales precisamente es la ruta metodológica de la investigación-acción, ¿sí? Y que tiene sus bases, ¿no? En la investigación cualitativa. Y que desde 1945 que se empezó a trabajar la investigación-acción, ¿no? Lo que la caracteriza es que es una forma de investigación que se lleva a cabo por parte de los prácticos sobre sus propias prácticas, ¿no? Como lo expresó Kemis, ¿no? En el 88. Es decir, la investigación-acción es un tipo de investigación que hace uno mismo acerca de las prácticas que está uno realizando. Y eso no lo permiten los otros tipos de investigación. Podemos pasar a la siguiente. Ahora, también es importante que ustedes distingan, ¿no? Dentro de la investigación-acción, que hay distintas formas de hacer investigación-acción. Y también en este texto de Rodríguez Gil y García, que es un texto que desde el 97 no pierde vigencia por la sencillez en la que está escrito, ¿sí? Ellos plantean, ¿no? Que al menos, o están documentando al menos 3 tipos de investigación-acción. ¿Sí? La primera, que es la investigación-acción del profesor, en esta idea de cómo lo estoy planteando, que es la que les toca realizar o es la que se recupera para el informe de prácticas, ¿no? En el que se analizan las acciones humanas y las situaciones sociales experimentadas por los propios profesores, ¿no? En este caso, nosotros diríamos, lo que se va a analizar son las acciones que ustedes realicen en este
espacio, ¿no? del séptimo semestre, parte del octavo, ¿no? Como docentes, ¿no? Con algún tipo de problema que quieran resolver. También hay otro tipo de investigación-acción, ¿no? Que se le llama investigación-acción cooperativa, y que ese tipo de investigación-acción se da cuando se unen equipos de distintas instituciones, ¿no? Que quieren también contribuir a resolver un problema de práctica. Regularmente, como lo plantean, es que hay un docente de una escuela o de un maestro, como de los servicios de educación especial, podríamos decir. Hay un especialista de una institución de investigación y hay un especialista de una escuela normal, como sus maestros, ¿no? Entonces ahí se le llama investigación-acción cooperativa. Pero también hay otro tipo de investigación-acción que se le llama investigación-acción participativa. Es todavía una investigación mucho más amplia, ¿no? Es una actividad en donde se combina la investigación social, el trabajo educativo y la acción, es decir, donde además de estos sujetos puede estar un investigador, puede estar unos docentes, pero también hay un grupo, ¿no? También hay un grupo social que está interesado en involucrarse en ese tipo de investigación, es decir, una que se puede hacer únicamente en el aula, otra más amplia con otros investigadores, pero que sigue tocando asuntos del aula, y otro tipo de investigación-acción que sale del espacio áulico, pero que sigue tocando aspectos educativos, ¿no? Al menos desde estos autores son esos tres tipos de investigación-acción los que se pueden trabajar, pero nosotros nos vamos a enfocar a lo que es la investigación-acción del profesor. ¿Sí? Bueno, aquí ya les había yo puesto cuál es el método que más se adapta a los estudiantes. Pues bueno, yo me adelanté a resolverlo, ¿no? Pues va a ser la investigación-acción, ¿no? del profesor, y ahí vamos a hacer esos énfasis. Hay muchos autores, ¿no? Les decía yo, desde 1945, ¿no? En donde se empezó con Kurt Lewin a desarrollar el trabajo de investigación-acción en el ámbito de las ciencias, de las áreas sociales. No empezó en la educación, sino en la atención a grupos sociales vulnerables que estaban quedando desprotegidos en Estados Unidos a raíz de que toda la industria se dedicó a la fábrica de armas, etcétera, ¿no? Entonces, desde ahí se empezaron a hacer los primeros ejercicios de investigación social, de investigación-acción de corte mucho más social, ¿sí? Para que fueran los propios grupos los que estuvieran buscando opciones para su mejora. Y de ahí, del 45 a la fecha, hemos tenido pues muchísimos especialistas que han planteado como la investigación-acción como aquel metodología de investigación que va a permitir a los prácticos, ¿no? Atender sus propias prácticas. Y eso es muy importante, ¿no? Kemis desde el 84 ya señalaba que la investigación-acción es una forma de indagación autorreflexiva realizada por quienes participan, es decir, los profesores, los alumnos o la dirección, por ejemplo, en situaciones sociales para mejorar la racionalidad y justicia de sus propias prácticas, su comprensión de las mismas y las situaciones e instituciones en donde éstas se desarrollan, ¿sí? Para otros autores como Bartolomé, hacer investigación-acción no significa, o la investigación-acción es un proceso reflexivo, ¿sí? Que vincula dinámicamente la investigación, la acción y la formación. Es decir, que no únicamente me estoy desarrollando como investigador, sino que también a través de la investigación-acción me estoy formando como docente. Es decir, porque estoy desarrollando una ruta para la mejora permanente de mi práctica. Y eso es muy importante y muy valioso, ¿no? También para Lomax, la investigación-acción es una intervención en la práctica profesional, dicho de manera muy sencilla, para su mejora, con la intención de obtener una mejora. Sí, también McKernan dice que la investigación-acción es una ideología que nos enseña que los profesionales en ejercicio pueden ser tanto
productores como consumidores de investigación del currículum, y eso tiene que ver con lo que yo les decía desde el inicio. McKernan, al igual que Eliot, apuestan a que los docentes tendríamos que dejar de estar consumiendo las experiencias que documentan los investigadores educativos y que nosotros tendríamos que estar, ¿no?, generando, ser productores, ¿no?, más que consumidores, ¿no?, de resultados de investigación que tiene que ver con el currículum. Es decir, cómo estamos nosotros desarrollando, aplicando el currículum y qué resultados estamos teniendo con los sujetos con los que estamos interactuando, es decir, con nuestros estudiantes, ¿no? O si ustedes estuvieran mediando ahí, si ustedes estuvieran, por ejemplo, trabajando o desarrollando su intervención en la SUSAER, pues realmente tendríamos que documentar otro tipo de trabajo, porque ahí la manera de intervenir desde la SUSAER, pues sí tiene, ¿no?, sus implicaciones, sus características, su dificultad, porque hay que intervenir con el docente, hay que intervenir con los estudiantes, hay que intervenir también con los profesores, ¿no? Distinto a hacerse responsable de un grupo como en un camp. En un camp también no quiero decir que no es complejo, es sumamente complejo, porque estamos hablando también de que en cada grupo tenemos niños y niñas o jóvenes, adolescentes, que cada uno de ellos tiene múltiples discapacidades, pero que también en el grupo, si reconocemos esa diversidad, pues lo que vemos ahí son niños y niñas con múltiples discapacidades que todavía vuelven la enseñanza mucho más compleja. Pero la apuesta, sobre todo de Eliot y de McKernan, es que nosotros eventualmente tendríamos que ser más productores de investigación, de resultados de investigación de lo que estamos haciendo con el currículum y no solamente consumidores, ¿no? Y eso es sumamente interesante. Y bueno, voy a hacer énfasis en lo que señala Antonio Latorre, que para él la investigación-acción es una estrategia de investigación social para poder reflexionar acerca de la práctica educativa en las escuelas, ¿no? Entendida la práctica educativa como todo lo que engloba, ¿no?, la enseñanza y el aprendizaje, sobre todo. ¿Y por qué hago énfasis en Latorre? Porque, ¿no?, en la formación inicial, ¿no?, si bien hay muchísima literatura de la investigación, de investigación-acción, yo comentaba con sus maestros que desde una perspectiva personal les podría recomendar el libro de investigación-acción, el que propone el de Latorre, porque es un libro que se me hace como muy sistemático metodológicamente, ¿no? Como que tiene muchas ayudas para cuando uno es investigador novel, cuando uno empieza a hacer sus primeros ejercicios de investigación. Hay otros libros como el de McKernan o el de Eliot, ¿no?, que son libros, pero que considero que son mucho más densos, y yo les sugería que independientemente de lo que de bibliografía que también con sus profesores seleccionen, que revisaran ese libro de Antonio Latorre. Ya la maestra Mago también les va a pasar, ¿no?, los materiales, ¿no?, para que ustedes eventualmente empiecen a explorar. La idea es que ese libro durante este mes, estos 2 meses que ustedes tienen, no, digo, aún considerando la saturación que tienen que cerrar, ¿no?, con los cursos del sexto semestre, eventualmente váyanle dando una ojeada, ¿no?, desde el primer capítulo, el segundo capítulo, para que tengan una visión mucho más amplia de lo que significa la investigación-acción, ¿no? Y este planteamiento desde la perspectiva crítica, ¿no?, como lo mencionan los autores Rodríguez Gil y García. Ahora bien, si hay algo que ustedes van a encontrar en este libro de Latorre, es que él hace una revisión desde las aportaciones de distintos autores y recupera una serie de características en la que la mayoría de ellos coincide, sobre todo los que les acabo de mencionar en la diapositiva,
¿no? De entrada, en las características de la investigación-acción, esta es participativa. Es decir, que las personas trabajan con la intención de mejorar sus propias prácticas. Y aquí no estamos documentando lo que está haciendo el maestro con el que ustedes están apoyando. Van a documentar lo que ustedes hagan, ¿no? Como estudiantes, como practicantes, ¿no? Como docentes en formación, como se reconocen, ¿no? en este momento. Y también la investigación-acción es colaborativa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se realiza en grupo por las personas implicadas. Es decir, tampoco van a ir ustedes solos, ¿no? Es colaborativa porque van a estar ustedes, ¿no? Con un acompañamiento muy cercano de sus asesores, ¿no? También van a tener un tipo de acompañamiento por el tipo de relación que se establece por sí misma con el docente de grupo del CAM en el que ustedes estén asignados, ¿sí? Y eventualmente, ¿no? Van a colaborar hasta con algún tipo de papel, posiblemente, dependiendo del tipo de problema que ustedes quieran atender, hasta los padres de familia, ¿no? Y pues van a participar también ahí sus alumnos, los alumnos que ustedes tengan, ya sea en preescolar, en primaria o en secundaria. Y otra característica de la investigación, acción, es que se crean comunidades autocríticas y esto va a ser muy importante. ¿Sí? Estas comunidades autocríticas se generan entre las personas que participan y colaboran. Algo que en lo particular a mí me da mucho resultado cuando soy asesora, que he sido asesora muchos años en investigación-acción, es que nunca asesoro a mis estudiantes de manera individual, ¿no? Que sean 2 o 3, siempre lo hacemos de manera grupal, ¿sí? Porque eso ayuda mucho, ¿no? Cuando yo escucho las experiencias del otro, a veces, aunque yo no estoy trabajando es particularmente ese tema o resolviendo ese problema de práctica, puedo tener una experiencia que permita, ¿no? Hacer un comentario de manera muy crítica, ¿no? Al colega que está trabajando ese tema. Entonces, esta idea de crear comunidades autocríticas es muy importante para no irse en solitario también, ¿no? Como una recomendación que valoro mucho de esta característica de la investigación-acción. ¿Por qué? ¿Por qué se puede? Porque al final somos docentes todos los que estamos ahí involucrados, estamos haciendo docencia. Entonces, de alguna manera sí nos podemos integrar, a diferencia de cuando estamos haciendo investigación y cada quien anda investigando temas que son totalmente distintos, ¿no? Como otro tipo de investigación, etnometodología, fenomenología, etcétera. ¿Sí? También otra característica de la investigación-acción es que es un proceso sistemático de aprendizaje, esto que les decía, ¿no? Hace un momento. Todos los que hacemos investigación-acción lo hacemos, ¿no? Teniendo como intención mejorar nuestras propias prácticas. Así que en la medida en que vamos asumiendo el proceso de investigación-acción, ese propio proceso, que lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Ese proceso nos permite, ¿no? Ir mejorar paulatinamente nuestra propia práctica. ¿Por qué? Porque cuando hacemos una breve intervención nos tenemos que detener, pensar en lo que hemos estado haciendo, reflexionar acerca de cómo ha sido el aprendizaje, ¿no? Con los estudiantes o los alumnos que tenemos y nos obliga la ruta metodológica de la investigación-acción a analizarse de manera muy crítica cómo lo hemos estado haciendo, con qué lo hemos estado haciendo y que nos hace cuestionarnos si efectivamente tendríamos que seguir por ese mismo camino o hacer una ruta distinta. Eso implica entonces que se vuelve un proceso sistemático de aprendizaje, ¿no? Incluso ustedes lo van a vivir después de que ya lo hayan estado practicando, que van a decir, bueno, es que
ya no voy a poder dejar la investigación-acción porque se vuelve como una práctica cotidiana de mejora de nuestro propio trabajo, en este caso en el aula o en su caso en los servicios de educación especial, ¿no? También la investigación-acción induce a teorizar, por supuesto, ¿no? Cuando uno analiza su propia práctica y uno la analiza a la luz, ¿no?, de lo que ya está puesto, escrito, documentado también por otros teóricos, a mí me permite, ¿no?, en esa triangulación que yo haga, es decir, generar explicaciones, ¿no? Una, con la evidencia empírica que yo tenga, ¿no?, que yo aporte a partir de lo que estoy documentando, y otra, reflexionando a partir de lo que ya han dicho otros teóricos, ¿no? Yo creo que ustedes tienen aquí, en este momento, muchos elementos para la reflexión y para poder teorizar eventualmente con lo que ustedes estén haciendo, ¿no? Con toda esta discusión de la educación inclusiva, ¿no? Cómo, ¿no?, ustedes están tratando de mejorar sus prácticas ahora, no nada más en la ocurrencia, sino desde los principios que la propia educación inclusiva está planteando, ¿sí?, y que están recuperados en el plan de estudios, y de cómo ustedes, ¿no?, están recuperando esos principios de la educación inclusiva para transformar sus prácticas, ¿no? Cómo ustedes ya no están haciendo énfasis en el tipo de discapacidad clínica que podían identificar o caracterizar a los jóvenes, sino ya ustedes están haciendo énfasis en el tipo en la discapacidad desde la perspectiva social, en donde lo que se hace es identificar las potencialidades de los niños y de las niñas para garantizar su aprendizaje, pero sobre todo, ¿no?, que ellos puedan aprender junto con todos. Por supuesto, y le decía yo a sus profesores, esta pandemia puso a prueba y está poniendo a prueba muchos de los principios de la educación inclusiva que estuvimos estudiando, ¿no?, que se estuvieron estudiando en los planes de estudio. Pero si somos muy críticos, esos principios de la educación inclusiva también se pueden recuperar de manera muy crítica en esta pandemia, ¿no?, y seguir echando mano de todo lo que ustedes aprendieron en cada uno, hasta ahorita, hasta el sexto semestre, ¿no? Entonces tienen mucho material para generar y para teorizar, ¿no?, con lo que ustedes vayan a estar haciendo. Y bueno, la investigación-acción, por supuesto, que somete a prueba lo que dice uno que va uno a modificar o a transformar. Si yo digo, tengo ya muy claro, ¿no?, un problema de práctica y cómo lo quisiera resolver, lo que hace la investigación-acción es que somete a prueba eso que yo digo que me va a servir para mejorar y que me va a permitir documentar, ¿no?, tanto las prácticas como esas ideas que quiero yo modificar, ¿no? Y sobre todo a las personas, pero sobre todo yo, ¿no? Quien está puesto a prueba soy yo como docente, y eso es muy importante que lo tengan ustedes, que no lo pierdan de vista, ¿no? No vamos a poner la mirada el docente en su docente de su grupo del CAM, ¿no?, sino se trata de poner la mirada en ustedes, ¿no? Yo les digo a mis alumnos o a los estudiantes cuando empezamos a trabajar el seminario, otra de las tareas que ustedes van a tener que hacer, si en su habitación tienen un espejo chiquito, ahora van a tener que conseguirse un espejo grandotote, ¿sí? Y es una metáfora porque es esta idea de verse completos como docentes, ¿no? O sea, que no estén viendo al maestro. Ay, es que el maestro del CAM no le gusta utilizar el programa, el plan de estudio, se pone a trabajar habilidades socioadaptativas y no utiliza los aprendizajes esperados. No, 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 no. A ver, ¿cómo están ustedes utilizando el currículum? No te pregunto que ustedes tienen que hacer. ¿De qué manera están ustedes, ¿no?, analizando el plan de estudios para elegir aquellos aprendizajes esperados que van a trabajar, ¿no?, como bien se los decía hace un momento,
en grupos sumamente complejos, porque ahí están ahí múltiples capacidades. ¿Cómo en esos grupos aplica estos principios de la educación inclusiva, ¿no? Que tenemos que garantizar el aprendizaje y a la participación junto con todos, ¿no? ¿Cómo lo estoy haciendo? ¿No? ¿Cómo estoy trabajando lenguaje y comunicación? Todavía ahora cuestiones mucho más específicas del currículum. ¿Cómo estoy desarrollando el pensamiento matemático? ¿Cómo estoy acercándolos al conocimiento del mundo natural y social? ¿Sí? Entonces la idea es dejar de ver al maestro o a los maestros que ustedes estuvieron observando durante tercero, cuarto, quinto y sexto semestre, y ahora, ¿no? Es esta idea de que ustedes se miren cómo lo han estado haciendo, ¿no? Eventualmente en los últimos 15 días, ¿no? Porque al final, ¿no? Pues vamos a tener que trabajar los problemas de práctica a los que ustedes se están enfrentando actualmente, y a lo que les decía yo a sus profesores, y que sí, también les comentaba yo a la maestra Mago, que no lo pensamos cuando hacemos un diseño curricular, porque aunque se decía, ¿no? Edgar Morin siempre había dicho que habíamos que estar preparados para la incertidumbre y el mundo complejo, pues entendíamos la incertidumbre y el mundo complejo como cosas que eventualmente van apareciendo, que no, pero que siempre pensábamos en el espacio del aula, ¿sí? Y ahora, pues con esta pandemia, algo que nos está enseñando la pandemia es que ya tenemos que pensar ahora la enseñanza y el aprendizaje de otra manera. Incluso en este momento, todavía no sabemos qué va a pasar el próximo, ¿sí? Ni sabemos qué va a pasar y el aprendizaje en agosto, ¿no? Ya tuvimos la experiencia, ¿no? Del año pasado, cuando decían que eran unos días y que nos preparáramos para salir, y no salimos. Yo creo que ustedes estaban en cuarto semestre, quizá resolvieron algunas prácticas, ¿no? Otras nada más acompañaron y documentaron lo que decían sus maestros, pero ahorita estamos viviendo un mundo complejo y lleno de incertidumbres, que eso todavía agrega un problema adicional o nos ubica en una problemática muy distinta a las que estábamos acostumbrados. Y entonces eso nos hace repensar la enseñanza y el aprendizaje de otra manera, ¿no? Y todavía mucho más complejo si estamos hablando del lugar en donde ustedes están practicando. Les decía, un centro de atención múltiple, ¿no? Que todavía implica echar mano de muchísimos saberes que yo espero que todavía tengan muy frescos cada uno de los espacios curriculares, ¿no? Porque a diferencia de lo que puede pasar en un aula regular, lo que puede pasar en un aula de un camp nunca lo podemos esperar, o sea, nunca lo podemos imaginar, ¿no? Podemos tener un niño sordo con un niño que convive con TDA, con un niño que tiene un déficit muy grave en el aprendizaje, ¿no? Y ya nada más con esos tres casos, tenemos para tener que repensar y repensar cómo trabajar el lenguaje y la comunicación, así como un tema tan breve, ¿no? Entonces, sí, tenemos muchos retos por delante con esta idea de someter a prueba nuestras propias prácticas, ¿no? Y eso es lo que hace también muy interesante y muy atractivo el asunto de hacer investigación-acción, ¿sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿No? También, ¿no? Cuando uno hace investigación-acción, fíjese, implica registrar, recopilar, analizar. Creo que esto tiene que ver mucho con lo que ustedes han hecho en el trayecto de práctica profesional. Si ustedes, ¿no? Ahí estado, creo que Mago ha estado ahí trabajando en el trayecto de práctica, no sé, otros colegas también. Antes teníamos mucho esta idea de que venían de prácticas y discutíamos como en una mesa redonda,
y comentábamos, pero comentábamos más que documentar, ¿sí? Y cuando uno no documenta, no registra, no recopila, ¿no? De repente quedan muchas cosas allá en el aire. Una característica de la investigación-acción es que tenemos que aprender a registrar y echar mano de muchas de las herramientas que ustedes adquirieron o se acercaron desde el primer semestre en el trayecto de práctica. Echar mano de la observación y de hacer registros de observación, echar mano de la entrevista y hacer entrevistas, ¿no? Eventualmente construir algunos cuestionarios, ¿no? Recopilar información, pero sobre todo hacer muchos registros. ¿Sí? Eso es una base muy importante de la investigación-acción. Entonces estamos echando mano de herramientas de la investigación, ¿no? Para poder documentar nuestros propios juicios, las reacciones, las impresiones en torno a lo que ocurre, ¿no? Y de ahí, ¿no? Tienen ustedes, me imagino que han echado mano del diario, pero hay otras herramientas como las bitácoras, hay otro tipo de registros que también son muy útiles para todo este proceso. Pero además de registrar y recopilar, pues hay que analizar, ¿no? Y eso ya es otro cantar, como dicen en mi pueblo. Y sí, bueno, también la investigación-acción implica un proceso político porque implica cambios, ¿no? Un proceso político es un proceso que implica cambios. Y esos cambios, pues, van a afectar. Esperemos que positivamente afecten a las personas. Si yo logro mejorar mi práctica, pues eso me va a permitir a mí cambiar como docente. Eventualmente pueden cambiar mis colegas en la medida en la que vean, o sus maestros del CAM en la medida en que vean el valor de sus intervenciones. Y pueden cambiar también la perspectiva que tengan ustedes mismos en la medida en que intercambian las experiencias que están viviendo. Y es decir, implica cambios, ¿no? Para todos los que están haciendo investigación-acción. Y también la investigación-acción permite realizar análisis críticos de las situaciones, ¿sí? Es decir, yo tengo que analizar todas las situaciones que estoy viviendo y que tengo que documentar. Algo que platicaba también con sus docentes y que tenía mucho que ver con estas descripciones del contexto, por ejemplo, que uno hacía anteriormente, ¿no? Cuando hablamos de realizar análisis críticos y cuando yo tengo que hacer una descripción crítica del contexto, pues tiene que ver más con ese análisis del contexto como espacio de relaciones, ¿no? Y no como las características geográficas o de construcción, ¿no? O física del lugar donde trabajo, ¿no? Desde ahí, ¿no? La investigación-acción me demanda realizar otro tipo de análisis, ¿sí? Y algo que es muy importante, la investigación-acción procede progresivamente a cambios, ¿no? ¿Ya? Hay una progresión, paulatinamente, si yo deseo cambiar, planteo lo que quiero cambiar y cómo quiero cambiarlo, pero esto empiezo a hacerlo con pequeños ciclos o con pequeños ejercicios. Y voy avanzando hacia problemas más complejos. ¿Esto qué significa? Que cuando nosotros tenemos que identificar los problemas que tenemos en la práctica, ¿no? De entrada tenemos que empezar a elegir problemas que estén en nuestras manos resolver, ¿sí? Para que paulatinamente vayamos haciendo y avanzando hacia problemas más complejos. Entonces, uno de los principios también de sus características de la investigación es que vamos a ir progresivamente, pero siempre empezando con pequeños ciclos, ¿no? Que avance hacia problemas más complejos. Y podemos pasar a la siguiente. Ahora, ¿qué implica, ¿no? Este ir progresivamente en la investigación-acción implica 4 grandes momentos, podríamos decir, ¿no? Este proceso de investigación-acción. Un momento de planificación, un momento de acción que tiene que ver con la actuación, ¿sí? Otro con la observación y otro con la reflexión. Pero ¿qué significa, ¿no? Esta idea de planificar?
Primero, cuando yo hablo de planificar, ¿no? Tiene que ver con que yo lo primero que tengo que tener es mi problema de práctica, ¿sí? O un aspecto de la práctica que quiero mejorar o transformar. A veces no es un gran problema, sobre todo más en las situaciones en las que ustedes están, ¿no? Las condiciones de la pandemia, pero dicen, si yo no tengo un problema, que no tengo, porque alguno puede decir, pero si hay algún aspecto de tu práctica que quieres mejorar o transformar, y en la medida en que lo identificamos, empezamos a identificar las dificultades, ¿no? Cuando yo tengo, dentro de la planificación, yo tengo ese problema de práctica y describo exhaustivamente ese problema de práctica, y a partir de imaginarme las situaciones, es decir, si tengo este problema, pero yo supongo que, o me imagino que si hago esto o aquello, yo voy a poder mejorarlo, ¿sí? Y cuando ya tengo claro y planeo lo que voy a mejorar, ¿no? Ahí está un primer momento de la investigación-acción. Después hay otro momento que le llaman los especialistas de la acción, es decir, la aplicación de esas acciones estratégicas. Otro tercer momento que es la observación y que se desarrolla digamos, de manera simultánea que en la actuación, es decir, yo observo lo que estoy haciendo a partir o echando mano de diversas técnicas e instrumentos y que me van a permitir documentar lo que estoy haciendo, ya sea por la observación participante, tipos de registros que desde la observación yo puedo utilizar, ¿no? Todo lo que tengo que documentar de evidencias, guardar mis planeaciones, los trabajos de los alumnos, los diálogos con los profesores, si hago entrevistas, etcétera. Todo eso implica la observación, la recopilación de toda la información que yo haya utilizado en la acción, y después viene la parte de la reflexión, ¿sí? Y en esa parte de la reflexión es lo que me va a permitir a mí analizar todo lo que yo hice, ¿no? Y que documenté a partir de la observación, y que me va a permitir, ¿no? Reflexionar, ¿sí? ¿Qué tanto avancé? ¿Cómo avancé? ¿Qué tanto logré lo que yo pensaba que quería, lo que yo quería lograr? Y me permite replantear un nuevo ciclo. Es decir, yo creo que todos sabemos, y ustedes ya en su experiencia como estudiantes, cuando les dan un tema o les han dado un tema o un aprendizaje esperado, o quizá trabajar inclusive una habilidad socioadaptativa, y ustedes hacen su plan, su planeación, ustedes saben que en la primera intervención no podemos nosotros decir sí lo logré. Todos mis alumnos aprendieron ese tema. Todos mis alumnos, ¿no? Están sumando, ¿no? Con las distintas variantes que implica el grupo o las características del grupo que tengo. O en esta primera secuencia de actividades, ya todos mis alumnos pueden hacer las cosas por sí mismos. No, no, es un proceso y que se tiene que repetir y que se tiene que repetir cuantas veces sea necesario hasta que se logre, ¿no? Ese aprendizaje. ¿Sí? Entonces, pero en la investigación-acción, lo que hacemos es que intervenimos, nos detenemos un momento, revisamos lo que planeamos, hacemos los ajustes en donde se requiera y volvemos a intervenir. Otra vez, ¿no? Dedicamos un tiempo a la intervención, ¿no? Nos detenemos otra vez, volvemos a revisar lo que estamos haciendo, lo analizamos detenidamente y volvemos, ¿no? Dicen cuando le preguntan a algunos de los especialistas, ¿y cuántas veces tiene que repetirse este ciclo? Dicen algunos, tantas veces sea necesario hasta que se mejore o se transforme aquel aspecto de la práctica que uno quería mejorar, ¿sí? Pero también hay que cortar, ¿no? Ustedes tienen que titularse. Entonces, no nos podemos ir haciendo muchos ejercicios y muchos, porque también tenemos que generar un documento, su informe de prácticas, que dé cuenta de un proceso sistemático realizado durante un tiempo determinado y hacer su informe. Esto no quiere decir que la práctica ya se mejoró y que ya es exitosa y todo lo demás, no.
quiere decir que hay avances y que uno se detiene para informar, ¿no? Y que ustedes eventualmente en un futuro podrán echar mano de la investigación-acción para atender cualquier problema de práctica al que se enfrenten. ¿Sí? ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Y aquí lo que ustedes van a ver son como unos modelos. Estos modelos que vamos a revisar son 3 modelos de unos autores. Es como la representación de estos 4 grandes momentos de la investigación-acción que ellos ya lo hacen como de manera más detallada, ¿no? Como para que tengamos esos pasos para seguir metodológicamente. En el caso de Eliot, ¿sí? Eliot, por supuesto, igual que todos, plantea que tenemos que tener una idea inicial, es decir, tenemos que tener algo que queramos mejorar o transformar, ¿no? O un problema de práctica. Sí tenemos que reconocerlo para Eliot es que podamos describir ese problema de práctica y que digamos por qué es un problema, cómo me está afectando en mi docencia ese problema, y cómo se está manifestando, qué está pasando con los estudiantes, por qué creo yo que es un problema, cuáles serán las causas que lo están ocasionando. ¿Sí? Es decir, ¿no? Tengo que redescubrir, analizar los hechos que están alrededor de ese problema, ¿no? Como dice Eliot, reconocerlo. Y a partir de ahí, bueno, pues plantear un plan general como él lo señala, ¿no? Y al menos él pone ahí paso 3, paso 1 de la acción, paso 2 de la acción, paso 3 de la acción. ¿Sí? Así le llama él, ¿no? Y lo que él dice, ¿no? Aunque yo tengo como esos 3 grandes pasos, desde el modelo que él propone, dice, primero checo el primer paso, ¿no? Aplico durante unos días, reviso la implementación y sus efectos, es decir, qué es lo que pasó con eso que planeé en esos días, ¿sí? Y a partir de revisarlo, yo identifico, reconozco qué es lo que sucedió, él le pone ahí aplicación de fallos en la implementación y sus efectos, ¿no? Identificación de los fallos, ¿no? En la implementación, y vuelvo a replantear, ¿no? Ese plan general, ¿no? Es decir, reviso la idea general y hago ajustes. Y entonces, después de esa primera vez, ya una segunda intervención, ya tengo mi plan corregido, ¿sí? Aquí abajito donde está el lápiz, ¿no? Otra vez, ahora sí realizo el paso 1, el paso 2 de la acción y el paso 3, ¿sí? Y otra vez me detengo, ¿no? Vuelvo a revisar la implementación de los pasos, reviso sus efectos, reconozco, ¿podemos pasar a la siguiente, por favor? ¿No? Reconozco, ¿no? Y sigo haciéndolo. Eso es lo que plantea el modelo de Eliot. Ahora, en el caso del modelo de McKernan, ¿sí? Esos 4 grandes momentos de planeación, acción, observación y reflexión, McKernan todavía los desintegra, ¿no? Los separa un poquito más en pasos, ¿sí? Pero sin perder de vista los mismos elementos que Eliot. Dice, en el primer ciclo de acción, le llama McKernan, ¿sí? Primero, pues se requiere una situación, problema, ¿no? Un problema de práctica, un aspecto que yo quiero mejorar o transformar. Y lo primero que plantea McKernan, ¿no? Es que hay que definir el problema. Él lo nombra de otra manera, pero está en la misma frecuencia. Necesita algo que hay que mejorar o transformar, que tiene que ver otra vez con mi práctica, ¿no? No con lo que yo estoy viendo en el profesor con el que le estoy ayudando, ni con el que vi en las otras prácticas, sino con los problemas de ustedes, ¿sí?
tengo que hacer, ya que definí ese problema, ya que dije, ay, este es el problema que tengo al que me estoy enfrentando, tengo que evaluar las necesidades, ¿sí? Es decir otra vez por qué estoy pensando que es un problema, qué necesidades tengo yo al respecto, por qué me está dando lata, por qué los chicos no están aprendiendo, qué es lo que estoy haciendo que debo de revisar o replantear, cuáles son las causas, ¿no?, de ese problema que estoy identificando. ¿Sí? Y ya que hice esa evaluación de necesidades, ¿no?, lo que dice McKernan, yo planteo mi idea de hipótesis. En este caso, en la investigación-acción, cuando yo hablo de hipótesis, no es en las mismas hipótesis de las investigaciones, ¿no?, de otros tipos de investigación cuantitativa, sino que hablo de supuestos, en el sentido, cuando yo planteo una hipótesis de acción, es cuando yo me imagino una solución y digo, o una posible solución, incluso, ¿no?, ante un problema de práctica, yo eventualmente puedo, cuando estoy pensando cómo resolverla, puedo pensar en uno o dos caminos para solucionarlo. Y entonces lo que dice McKernan, no, yo me planteo esa idea de hipótesis y me quedo con una hipótesis de acción, la que es la más pertinente, la más idónea, la que se ajusta más a las características y al contexto, a las características de mis alumnos, y entonces digo, si yo hiciera A, B y C, ¿sí?, eventualmente o paulatinamente yo voy a ir resolviendo, ¿no?, ese problema, ¿no? Es imaginarme la solución, es la hipótesis. Y ya después, cuando yo me lo imagino, entonces desarrollo el plan de acción, dice McKernan, ¿sí? Desarrollar el plan de acción implica pensar, ¿no?, y ahorita lo vamos a ver con el siguiente autor, en acciones estratégicas, como aquellas grandes acciones que implicarían un cambio en mi práctica a partir del reconocimiento del problema que tengo y que las tengo que poner en práctica posteriormente en mis planeaciones ya normales que yo hago para intervenir. ¿Sí? Y luego dice McKernan, pues ya que planteo el plan de acción, ¿no?, pongo en práctica el plan, ¿no? Después evalúo la acción, es decir, para evaluar la acción, pues necesito analizar las evidencias y toda la información que yo recupere, tomo decisiones, y aquí tiene una flechita hacia la izquierda, es decir, tengo que reflexionar, explicar y comprender la acción, o sea, tengo que analizar qué fue lo que hice, explicar qué fue lo que hizo, desde una manera muy comprensiva de lo que traté de hacer, y entonces eso me permite replantear nuevamente un segundo ciclo de acción, en donde eventualmente puedo redefinir el problema o me quedo con el mismo problema. Digo, no, el problema lo sigo teniendo, ¿sí? Voy a seguir trabajando en el mismo, ¿sí? Recupero el plan de acción. Algo pasó aquí con las otras cajitas, pero con los otros cuadritos del círculo, pero lo que dice él, vuelvo a hacer, ¿no?, ya que tengo el problema, ya que lo definí, lo que hago ahora es ajusto mi plan de acción, ¿no? Lo vuelvo a poner en práctica, vuelvo a evaluar la acción, ¿sí? Tomo decisiones, otra vez igual, reflexiono, explico, comprendo y vuelvo a replantear, ¿sí? Esa es la idea del modelo de McKernan. Pero lo que yo quisiera que ustedes vieran es que, aunque son distintos modelos, parten de lo mismo, ¿no? Un problema que tiene el propio sujeto, o sea, el sujeto en su práctica, ¿no?, ustedes como ya docentes, ¿no? Explicar por qué es ese problema, ¿no? Plantear una hipótesis, es decir, imaginarse una solución, hacer un plan de acción, ¿no? Intervenir, observar, reflexionar de qué es lo que se hizo y volver a replantear el plan, ¿sí? Digamos, en esa misma frecuencia están tanto McKernan como Elliott, claro, con precisiones, por supuesto, en el modelo que cada uno plantea. ¿Podemos pasar a la siguiente?
Y este que ustedes tienen aquí es el modelo de Antonio Latorre, ¿no? Que es del libro que les decía que todavía está muy, muy práctico el texto metodológicamente para trabajarlo en formación inicial. Él, al igual que McKernan y que Eliot, ¿no? También inicia con que hay que identificar el problema o foco de investigación, que es una nueva noción que le agrega, ¿sí? Pero ahí está otra vez, es decir, qué aspecto de mi práctica, ¿no? ¿En dónde tengo yo un problema? Y ustedes ahorita eventualmente recuerden el tema que eligieron, ¿no? Pero en ese tema que eligieron, lo que yo les diría, ¿y cuál es el problema que ustedes tienen con respecto a ese tema en su práctica? ¿Sí? Para que todavía lo vayamos focalizando desde este momento. ¿Sí? Porque ese va a ser el foco de la investigación. Y lo que dice Latorre, posteriormente a identificar el problema, lo que hay que hacer es el diagnóstico del problema, ¿no? Diagnóstico de necesidades que decía McKernan, ¿no? O la revisión de lo que está sucediendo, como dice Eliot, ¿no? Y que responde a ciertas preguntas. ¿Por qué es un problema? ¿Qué dificultades estoy teniendo con respecto a él? ¿Cuáles son las causas que están originando este problema? ¿Qué está pasando con los estudiantes, ¿no? O con sus alumnos. ¿Qué está pasando con el aprendizaje de mis alumnos? ¿No? ¿Por qué es un problema, no? Si está relacionado con el currículum, todavía habría que hacer un recorte muy específico, si en pensamiento matemático, en lenguaje y comunicación, en exploración y conocimiento del mundo natural, es decir, ¿no? Lo más cercano, es decir, diagnosticar el problema es poder explicar con detalle, exhaustivamente el problema. ¿Sí? Y después, algo que agrega en su modelo Latorre, a diferencia de los que plantean Eliot y McKernan, que aunque no está en el modelo, también te mandan a hacer una revisión documental cuando uno ya los lee. ¿Sí? Cuando yo ya tengo claro cuál es mi problema, lo que señala Latorre es que es importantísimo hacer una revisión documental. Un primer momento acerca de identificar si hay otros que han tenido ese problema y qué han hecho respecto a él, ¿no? ¿Qué tal si hay otros que ya lo tuvieron y ya incluso ya hay un modelo de por dónde resolverlo? Y si no, ¿qué dice la literatura con respecto al tema en donde se inserta ese problema? Y lo primero que uno revisa, y lo comentábamos con sus maestros, no empieza uno a echar mano de textos nuevos, no, por supuesto que no. Lo que yo les decía, uno voltea a ver los 6 semestres que ustedes tuvieron en la licenciatura. Y ustedes analizaron sobre todo cuestiones centradas en la enseñanza y en el aprendizaje, ¿no? De lenguaje y comunicación para primaria, para preescolar, para secundaria, de cómo trabajar el pensamiento matemático, ¿no? Revisaron el DUA, ¿no? Revisaron distintas estrategias, revisaron incluso en cada espacio curricular ejemplos de experiencias, ¿no? Con lenguaje y comunicación, con matemáticas, etcétera. Entonces, lo que uno revisa es, uno recuerda, retoma lo que uno revisó en los cursos anteriores. Y si ahí no se agota, bueno, pues habrá que, con el acompañamiento de su asesor, revisar otros textos adicionales, ¿no? Posteriormente dice Latorre, ya que tengo claro el problema, bien explicadito, ya hice una revisión documental, pues me formulo una hipótesis de acción. Formularse una hipótesis de acción es, como les decía anteriormente con McKernan, ¿sí? Pensar en la solución. Y después ya la solución de manera general, ¿no? Ahora sí hago el plan de acción. ¿Sí? Y ya que hice mi plan de acción, pues lo aplico, ¿no? Observo la acción, ¿no? Observación de acción, como lo dice Latorre, que les decía yo, pues es casi simultánea la acción con la observación de la acción, porque es la documentación de todo lo que yo haga, el registro de lo que esté sucediendo, y posteriormente la reflexión.
Y en esa reflexión otra vez yo analizo y valoro, ¿no? el trabajo que hice, ¿no? Del plan de acción, ¿no? Digo qué tan pertinente fue, qué tanto avancé yo en la comprensión de mi propio problema, y otra vez vuelvo a replantear el ciclo. Y digamos, esta es, en términos generales, si ustedes quieren, hasta parece, ¿no? Un proceso sumamente sencillo, hacer el trabajo de investigación-acción, ¿no? Pero si ustedes lo miran como proceso y si ustedes se asumen en cada uno de los pasos, ustedes lo van a ver que sistemáticamente cada paso te da lugar al siguiente. Y eso es muy importante. Y entonces, cuando ustedes ya ven todos estos pasos, pues no implica una mera intervención como lo hacían en las prácticas, ¿no? Sino que implica que cada vez que van a intervenir, necesitan documentar, ¿no? Primero, tener muy claro qué es lo que van a modificar, hacer después sus planes de clase, ¿no? Dar cuenta de todo lo que hicieron, documentar la experiencia, y una parte muy importante de eso es la reflexión de toda esa experiencia, ¿no? Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Sí, si no mal recuerdo, esta ya es la última diapositiva. Y bueno, espero que no se hayan dormido porque ya todas cerraron sus ventanas. Entonces, sin duda es mucha información lo que platicaba con Sibiu y con la maestra Mago, pero también es así como un repaso muy general. La idea es la invitación, ¿no? Algo que yo siempre les comento a todos es que, y yo creo que ustedes lo tienen como experiencia propia con sus docentes, es que cuando están hablando de un tema, cuando están analizando en el clase, pues no se queda uno únicamente con lo que se discute en la clase, ¿no? Sino que la clase es el pretexto para buscar más información con respecto a lo que estamos tratando. La idea de plantearles todo este panorama es que no se queden con la idea de que únicamente la investigación-acción es el tipo de investigación que se puede hacer, ¿no? Como ustedes desde su formación, que es en la educación, sino que hay distintos tipos de investigación, que fue la primera intención, ¿no? Me centré nada más en la cualitativa, pero todavía hay muchos tipos de investigación, pero era importante señalar las bases de la investigación-acción, que también es importante que ustedes sepan que en distintos países, en la formación inicial de maestros, se está optando por la investigación-acción como una base muy importante en su formación, porque la investigación-acción es el tipo de investigación que dota de herramientas para analizar la práctica, ¿no? La práctica de cada uno, o la propia práctica. Y que se genera un proceso reflexivo, ¿no? Como está ahí, ¿no? Así, circular, ¿no? Que nunca se detiene y que incluso ustedes lo van a identificar cuando ya empiezan a ponerla en práctica, reflexionar. Esa reflexión a veces ya está quedando muy bien, ya no me cuesta trabajo enseñar este tema, ya puedo trabajar de manera integrada actividades para niños con distintos tipos de discapacidad, y resulta otro problema, ¿no? En ese mismo análisis. Entonces, por eso dicen que es un proceso cíclico, porque siempre está uno de manera circular analizando lo que está uno haciendo y va uno resolviendo unos problemas, pero van surgiendo otros en el camino de la práctica. Yo creo que eso es algo que ya experimentaron, ¿no? En estos acercamientos paulatinos que han tenido, ¿no? Al menos en los trabajos en los centros de atención múltiple, ¿no? Que cuando uno dice, ay, ya lo estoy logrando, sale otro problema que hay que atender, ¿no? Entonces, en el trabajo que uno realiza como docente, ¿no? Pues siempre estamos enfrentándonos a situaciones de esta naturaleza.
Entonces, si uno revisa los planes de estudio desde distintos países, pues van a ver que la base para el desarrollo de las prácticas profesionales, pues tiene sus cimientos o sus referentes en la investigación-acción. De ahí que es muy importante que lo acercaran y que lo conocieran de manera muy general, ¿no? Como estas bases y estos principios a lo que sostiene, ¿no?, la intervención a hacer en los próximos meses. Y pues todavía tenemos unos minutos, disculpen, a veces va uno carrereado, pero esta idea de que podemos estar hablando mucho tiempo también de lo mismo, dándole muchas vueltas, pero bueno, ya lo veremos en la siguiente sesión mucho más específico algunas cosas, pero me gustaría escucharlas, qué están pensando, o capaz de que ahorita ya les platiqué en términos generales, si se van a ir corriendo a la investigación o a hacer un portafolio, no van a decir, no, ahorita yo ya no quiero hacer mejora de la práctica porque está muy complicado el asunto. No, sí me gustaría escucharlas. Mago, si les haces también ahí la invitación. O Adelante, Gaby. preguntas, A ver, ¿no? Yo creo que exactamente, sí, hay alguna muchas pregunta. preguntas. Sobre todo, ahorita yo le comentaba a la doctora Carmen que ahorita justamente están en los servicios donde van a estar también séptimo y octavo semestres y que están ya con alguna problemática identificada entre muchas, ¿verdad? Entonces, por aquí tenemos a Gaby. Sí, Gaby. Bien, es mi asesorada. Bien. También Sí, tienes que hablar, Belencita, ¿eh? Adelante, Gaby. bueno, no tengo preguntas, pero sí, pues, con respecto a lo que ya nos presentó hoy, pues sí, yo tenía como dudas de cambiarme a tesis, porque pues no me quedaba muy en claro lo que era el informe de la práctica, pero pues ya viéndolo ahorita, con esta primera capacitación que nos imparte, pues la verdad es que me quedo muy convencida en que sí, me quedo con práctica, bueno, con informe de práctica, entonces, pues sí, la verdad sí, lo que nos imparte pues ya me dio un amplio panorama como para ya estar decidida que voy a intentar con esta modalidad y pues espero que con la asesoría que me brinde la maestra y con las demás capacitaciones que usted nos imparta, pues me quede mucho mejor, más clara cómo voy a ir estructurando pues ese plan de acción que voy a llevar a cabo para realizar mi informe de práctica. Muchas gracias, Gaby. Gaby. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Quiero decirles que en la cuarta sesión no van a querer que acabe la capacitación. De verdad que va quedando tan claro el panorama y va uno entendiendo muchísimas cosas que ahorita, bueno, es una incursión, una introducción precisamente a estos fundamentos teórico-metodológicos indispensables como punto de partida, ¿no? Para poder iniciar con su investigación. ¿Alguien más? Belencita. Jessica levantó la Perdón, mano. Jessica. Sí. Yo mis, Adelante, Jessica. sí, bueno, nada más comentar que creo que es un proceso complicado o complejo, tal vez ahorita porque estamos comenzándolo, pero realmente estoy muy emocionada, creo que estamos en la etapa en donde realmente podemos poner en juego nuestros aprendizajes y nuestra experiencia en estos casi 4 años, o bueno, 3 años, ¿no? de licenciatura, entonces pues espero, como dice Gaby también, que a lo largo de estas sesiones también se resuelvan un poquito más mis dudas y sea más claro cómo empezar. Sobre todo creo que siempre lo complicado de todos los trabajos es el inicio. Bueno, a mí me pasa, ¿no? Ya una vez el inicio, comenzado el inicio, ya el desarrollo y el final está regalado, ¿no? Y también pues tener inspiración, pero pues estoy emocionada y espero pues que logremos un trabajo muy padre. Muy bien, qué bonito es Sí. escuchar que están emocionadas. ¿Quién más está emocionada? Además de Jessica y de su servidora. Adelante, Belén, y después Valentina. Bueno,
ya con esta primera capacitación, siento que voy aterrizando mejor mis ideas hacia dónde es realmente mi informe de práctica. Pude ver que, bueno, existen diferentes, sí, por ejemplo, opciones, por así decirlo. Y pues, bueno, aún antes de que estudiáramos la capacitación, tenía igual dudas como de qué es lo que realmente, qué es lo que realmente vamos a hacer, qué debemos hacer o cómo se debe dar seguimiento. Pero pues siento que con esta capacitación ya me quedó un poco más claro a dónde realmente quiero aterrizar mi informe de práctica y pues, igual quiénes pueden ser los demás participantes para pues llevar una buena como ruta de mejora. Entonces, ya. Y pues sí, insisto, bueno, a mí también me está gustando mucho y siento que es como un rompecabezas que se va a ir armando poco a poco. También estoy nerviosa y pues con muchas ganas. Muchas gracias, Belén. Valentina. Sí, profesora. Bueno, creo que yo, al igual que mis compañeras, pues primero que nada sí estoy muy emocionada de saber que ya falta poco para que nos graduemos, pero igual estaba un poco nerviosa por la situación de que, bueno, yo elegí esto porque una persona me comentó que egresó precisamente del BINE sobre esto del informe. Y bueno, lo que me comentó fue como muy, muy específico, muy breve, algo así muy básico, y creo que sí tiene mucha razón con lo que ahorita escuché y nos comentaron, así que pues espero hacer un buen trabajo y bueno, aprender mucho, igual con el camp donde me tocó, la verdad estoy muy contenta, me gusta mucho con la maestra que estoy trabajando, hay disposición, también apoyo por parte del servicio, y pues siento que sí voy a lograr un buen trabajo. Muchas gracias, Valentina. ¿En qué cama estás? Sí, para saber. En Camp Club de Lenguaje. Muy bien. Sí, maestra. ¿Alguien más que quiera compartir? Nos quedan 6 minutos. Aprovechen a la doctora Carmen porque les digo, el último día no la van a querer soltar. Bueno, Chicas, pues, perdón, perdón. maestra Sí, Maite. sí, adelante. Chicas, yo creo que ya tenemos tarea. La primera tarea es revisar el texto de Antonio Latorre, ¿sí? Entonces, como bien mencionaba la doctora Carmen, sabemos que no es fácil, sabemos que ya estamos en una etapa para culminar el sexto semestre, o sea, sabemos que tienen mucho trabajo, que las condiciones actuales pues no son las que nosotros quisiéramos, pero justamente retomando palabras de la doctora Carmen, ustedes están siendo formados para trabajar en la incertidumbre, ¿sí? Y el trabajar en esa incertidumbre pues nos lleva a tener que prepararnos más, ¿sí? A ser conscientes de que ahora nuestro proceso de preparación es constante y que vamos a tratar de lograr ese equilibrio entre nuestra vida personal y nuestra vida profesional, pero que tenemos un gran compromiso con la profesión que hemos elegido, ¿vale? Entonces yo sí les pido que por favor vayan haciendo la lectura de este libro. También la maestra Mayito ya nos va a compartir los materiales que vamos a estar revisando con la doctora Carmen para que en nuestra siguiente sesión, que es la siguiente semana, pues ya tengamos varios elementos teórico-metodológicos que nos permitan tener una mayor participación en la sesión. ¿Sale? Por favor. Maestra Mayito, adelante. Y, Maguito, Sí, si de me hecho, permites, ahora sí en estos minutitos, ¿no? Para que te voy a robar algo que les dije hace ratito, ¿no? Como que eran como tareas, ¿no? Una, darle una revisada al libro de la Torre para que les mandes nada más este texto, ¿no? Para que lo ojeen. Bueno, eso de ojear creo
que se vuelve distinto en la computadora para que muevan el cursor hacia arriba y hacia abajo, ¿no? O en el celular, ¿no? Muchos de ustedes leen en el celular, es increíble, pero bueno, leen en el celular, cuando lleguen a mi edad ya no van a poder leer en el celular, ¿no? Que ojeen, no sé, que suban y bajen el ratón, vean, son 3 capítulos, uno que sostiene todo el primer capítulo, la perspectiva crítica, ¿no? De la investigación-acción, el fundamento sobre yo y la recuperación de la experiencia, la docencia reflexiva de Sean, ¿no? Esos están ahí puestos, la reflexión en la acción, es decir, esta idea de analizar, ¿no? Cuando estoy actuando, mi actuar como profesional, ¿no? Y el segundo capítulo es una revisión de todos los autores, ¿no? Que han generado conocimiento acerca de la investigación-acción, y el tercero es prácticamente la ruta metodológica de la investigación-acción. Entonces se los pongo para que miren, ¿no? De alguna manera los 3 grandes apartados en los que está organizado. Y la segunda tarea, ¿sí? Les decía yo hace un momento, es que recuperen su carta de exposición de motivos, y ese tema que queda ahí como un tema que desde que lo pusieron ahí, yo quiero imaginarme que hay algo que les hace ruido con respecto a él, ¿sí? Es decir, que tienen una preocupación con respecto a ese tema. Y entonces ahora miren ese tema con la experiencia que tuvieron estas 2 semanas, porque en la siguiente yo me voy a detener un ratito para que platiquen un poquito cada una, ¿sí? Cómo fueron sus prácticas, ¿sí? Brevemente que expliquen, ¿no? Voy a hacer una parte donde vamos a revisar ya con detalles algunos elementos de la investigación-acción, pero otra en donde les voy a pedir que expliquen cómo fue su práctica, en el sentido de si tuvieron ustedes acceso o su maestro con el que están colaborando les permitió trabajar con los alumnos, qué hicieron con los alumnos, cómo planearon, o si el docente con el que están trabajando del CAM les demandó otro tipo de participación en su práctica. Y eso va a ser muy importante. Y entonces es hacerle una revisadita al libro, ¿no? Analizar su tema que ustedes pusieron con esta idea de ir mirando cuál es el problema con ese tema que ustedes pusieron ahí, cuál es el problema en su práctica. Y la otra, que van ustedes lo pueden escribir brevemente para que no se extiendan, cómo realizaron su práctica, así a grandes rasgos, ¿sí? Para que vayamos tratando de entender a qué le vamos a llamar práctica incluso, ¿no? Porque yo no quisiera preocuparlos, pero imagínense que este asunto de la pandemia se vaya otro año y luego otro año y luego otro año, ¿no? Entonces ya la práctica va a tener otra dimensión, y el trabajo, ¿no? El trabajo a la que nos vamos a dedicar de enseñanza y aprendizaje va a estar en otra dimensión en donde no lo habíamos pensado. Entonces la idea es que podamos traer, ¿no? Insumos, ¿no? Para estas 3 sesiones. La de revisar el texto es esta idea de que cuando menos vean en qué consiste. No va a haber examen, no les voy a preguntar ni les voy a interrogar, pero sí es bueno que lo vean, ¿sí? Y la otra, ahora sí que les decía yo, vean ese tema que pusieron y vean hacia adentro de ustedes y se digan, ¿y cuál es el problema que tengo con respecto a este tema? Y si está muy grandotote, pues traten de irlo reduciendo y no se acongojen por lo que pusieron en su carta de exposición de motivos, ¿de acuerdo? A lo mejor dicen, ya cuando empecé a analizar mi tema, pues resulta que el problema específicamente está aquí y no está tan grande, o no es ahí, está en otro lado, ¿no? La idea es que ya vayamos haciendo estas reflexiones para que trabajemos, ¿no? De manera más participativa con ustedes. Y pues bueno, a la gente joven todavía menos hay que robarle el tiempo porque tienen muchísimas cosas que hacer y muchos trabajos, igual que sus maestras que también están aquí.
quiero agradecerles, ¿no? Su presencia aquí durante estas 2 horas y les decía yo con esta idea, que nos vayamos con esa idea, todas así cierren los ojos y véanse, ¿no? Con su papel